Pues con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a la clase, una clase con nuestro querido padre Carlos Magno, que ha sido postergado. Pero también quiero recordarles que esto se está, el próximo miércoles también tendremos clase. Y quiero recordarles de que tenemos una siguiente donde es una mesa redonda de preguntas y respuestas. Entonces, después de las cuatro clases, siempre vamos a culminar con una quinta, que es a manera de preguntas y respuestas a partir de todo el curso. Bien, sin más preámbulos, vamos a dirigirnos con unas palabras de oración. Padre Celestial, gracias te damos por esta noche, por el Padre Carlos Magno, su ministerio, su trabajo, Señor, en varios escenarios, tanto en sureste como en el norte de las diócesis, Señor. Te ruego, Señor, que tú lo sigas usando para bien de tu obra en la Iglesia Anglicana en México. Te ruego por aquellos que están en camino, aquellos que van ingresando, Señor, para poder lograr, Señor, comprender este curso, comprender algunas aristas sobre la liturgia, Señor, de manera quizá general, pero importante. Te ruego por nuestros laicos, por los miembros de las juntas parroquiales, por ese liderazgo que queremos que conduzcan los procesos de nuestra iglesia, Señor. Y para eso es necesario que tú los llenes no solo de tu presencia, de la obra del Espíritu Santo, sin duda, pero también, Señor, del conocimiento para poder emprender todas las herramientas posibles y servirte en la misión para con nuestra Iglesia Anglicana en México. Pon tu bendición ahora y siempre y gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos y Amén. hermanas, gracias. Solo un comentario más. Yo siempre trato de indicarles de que toda clase está grabada. Y por lo tanto, estas clases ustedes pueden acceder, y permítanme compartirlo un ratito, pueden acceder a nuestro canal YouTube, ¿correcto? Aquí están las clases, y por lo tanto ustedes pueden acceder a las diferentes videos de cada una de estas clases. La clase de hoy también va a ser subida. Y también tenemos un espacio donde, por ejemplo, tenemos un archivo de las presentaciones, quizás libros, revistas, artículos, referente a los cursos. En este caso, por ejemplo, liturgia y contextualización, tenemos los resúmenes, las presentaciones que lo colgamos ahí, ¿no? No dejo de indicarles que por favor les he enviado para que se puedan inscribir en la ficha. Esta ficha de inscripción es importante. Nosotros queremos hacer una certificación y para eso necesitamos que muchos de ustedes llenen esta ficha. Todos estos datos otra vez se los voy a mandar por el grupo WhatsApp y, y de esta manera vamos ya casi a la mitad del curso de liturgia y contextualización. Entonces, sin más preámbulo, y gracias, Padre, nuevamente, Padre Carlos Magno, y no se preocupen, yo sé que algunos con la posibilidad de estar presentes solo pueden tener el celular para escuchar, porque quizás si ponen la pantalla se les va a complicar. Pero no se preocupen, estamos con la idea de trabajar y de participar en este curso. Padre Carlos Magno, estamos ahora en sus manos. Ok, pues ante todo, muchas gracias al instituto y a esta fusión que hemos tratado de hacer para darle herramienta a la comunidad más importante de la iglesia, que son los laicos, a ese cuerpo tan elemental y fundamental que es el que toma las decisiones más importantes de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, que son los laicos, y darles un poco de lo que tiene que ver con la formación, formación que por naturaleza tendrían que asimilar constantemente, ¿no?
porque pues para ser un buen laico hay que conocer el lugar al que pertenecemos, y en este caso la experiencia de la vida en la tradición anglicana, ¿no? Eh, Cuando me dijeron que tenía que hacer este espacio de reflexión, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué quiero dar? O quiero ponerme a platicar de cosas que pueden de pronto caer en el tema de mucha información sin una especie de lógica, o mejor me pongo a redactar un documento en el que le dé cierta lógica para poder entender el contexto completo de lo que significa el espacio sagrado del ministerio litúrgico. Entonces, atrevidamente tomé la segunda opción, necesito que se siente cómodo, que tome nota, porque esta reflexión es una reflexión que la he elaborado con mucho amor para usted y le va a servir de mucha ayuda porque va a poder entender el contexto, sobre todo antropológico, de lo que tiene que ver con esto llamado el espacio sagrado. Vamos a tener 5 grandes capítulos, por decirlo así. Después de cada capítulo les voy a regalar un minuto y medio para que pueda como de pronto permitirle a su mente o a sus notas ser releídas. Si tiene preguntas, puede plasmar las preguntas aquí en los mensajitos o plantearlas en el grupo de WhatsApp o pues simplemente guardarlas ahí para que cuando llegue el momento del foro tengamos la oportunidad de interactuar con mucha más lógica y versatilidad, ¿no? Entonces, el primer capítulo se llama ¿Por qué el ser humano necesita un espacio sagrado? Listo, ahí vamos. Quisiera comenzar este espacio haciendo una pregunta sencilla, pero que si la pensamos con calma puede cambiar por completo la manera como entendemos la liturgia. Y es, ¿qué diferencia hay entre una iglesia vacía y un edificio cualquiera? Si entramos en un auditorio, probablemente hablaremos con naturalidad. Si entramos en una biblioteca, vamos a bajar la voz. Si entramos en un hospital, caminamos con prudencia, pero cuando entramos en una iglesia, sucede algo completamente diferente. Muchas personas, incluso aquellas que hace mucho años no participan de una celebración, bajan espontáneamente la voz. Algunas hacen el señal de la cruz, incluso otras inclinan la cabeza o pueden hacer un gesto de reflexión. Algunas toman la decisión de permanecer en silencio un instante porque se sienten en un lugar completamente diferente. La pregunta es, ¿quién les enseñó eso? Quizás nadie. Quizás es parte de la intuición profundamente humana y esa intuición constituye el punto de partida de nuestra reflexión esta noche. Hay un pensador en la historia del mundo religioso del siglo XX que se llama Mercier. Mercier afirma que el ser humano es por naturaleza homo religiosus, es decir, es un ser abierto al misterio. No simplemente es un ser religioso, sino que es un ser abierto a la trascendencia, abierto a lo que está mucho más allá de lo que él puede percibir, de lo que él logra entender. Y con esta expresión no quiere decir que todas las personas profesen una religión organizada. Más bien quiere decir algo más profundo, que el ser humano busca constantemente un significado que trascienda su existencia cotidiana. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de ver mucho más allá. Y en esa capacidad de ver mucho más allá es cuando acontece el fenómeno religioso. Todos necesitamos responder preguntas existenciales que ninguna ciencia puede responder. ¿Por qué existimos? ¿Por qué sufrimos? Estas preguntas son de carácter universal. Es más, las encontramos en todas las culturas, en todas las épocas, todas las civilizaciones, y precisamente porque el ser humano busca esas respuestas, también crea símbolos, crea ritos, espacios que le permitan expresar esa búsqueda interna. Pero por eso no existe una civilización que conozcamos que haya vivido al margen del misterio de lo trascendente. Desde los altares de piedra de los pueblos antiguos hasta las grandes catedrales de Europa, pasando por los templos de Jerusalén, las iglesias de Oriente, las pequeñas capillas que hemos conocido en la zona rural, descubrimos lo mismo, el ser humano necesita lugares donde recordar que la vida no termina ahí mismo en su realidad temporal, sino que hay algo mucho más allá. Este pensador llamado Mercier desarrolla una teoría muy interesante para comprender el contexto litúrgico. Dice que en la vida existen distintos espacios, de manera particular dos espacios.
un espacio profano, que es el espacio de la rutina, del trabajo, de las preocupaciones, de las tareas que llenan la agenda diaria. Y un segundo espacio, que es el espacio de lo sagrado. No porque allí no esté Dios presente, sino porque en ese acontecimiento particular hay algo de misterio, hay algo de una presencia completamente diferente a lo que habita en la cotidianidad. Aquí viene una aclaración importante que tenemos que tener, y es que nosotros como cristianos, e inclusive todos los que profesamos una religión, no creemos que Dios pueda ser encerrado en un edificio. Aquí hay una cosa importante que tienen que tener en cuenta, ¿no? El profeta Isaías recordaba que el cielo es el trono de Dios y que la tierra es el estrado de sus pies. San Esteban, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, repite que el Altísimo no habita en templos construidos únicamente por manos humanas. Entonces se pregunta uno, ¿por qué seguimos construyendo iglesias? Porque Dios conoce nuestra condición humana. Dios es el mejor pedagogo. Dios es un Padre que se pone en nuestra realidad y nos habla de la manera que podemos entender. Somos seres corporales. Aprendemos mediante sentidos. Necesitamos lugares, tiempos, símbolos que eduquen nuestra fe, que nos acerquen al misterio, que nos permitan comer el misterio. Y aquí aparece una palabra que usted y yo conocemos siempre: encarnación. El cristianismo no anuncia una espiritualidad desconectada de lo material. Al contrario, el verbo caro factunes, escayo logos arsegeneto, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Creemos que Dios utilizó el bautismo, y en el bautismo el agua, el pan, el vino de la Eucaristía, el aceite de la unción, la imposición de las manos para comunicar su gracia. Si Dios se sirve de la materia para acercarse al ser humano, entonces también se puede servir de un espacio para reunir a su pueblo. Por eso el templo nunca es un edificio simple, que a veces lo construyamos hacia otra cosa. Es un signo sacramental. La tradición anglicana siempre ha recordado que la liturgia tiene un profundo equilibrio entre escritura, tradición y razón. Y el señor Richard Hopper, uno de los grandes teólogos del anglicanismo, defiende que las formas visibles de la adoración no son un obstáculo para la fe, antes bien, son un instrumento que nos ayudan a ordenar la vida espiritual. No adoramos las formas, pero tampoco las despreciamos. Las formas nos educan, las formas nos transmiten, las formas nos anuncian. Por eso, nuestras iglesias no son simples auditorios donde se reúne un grupo de personas a escuchar conferencias. Es un espacio, ojo con lo que le voy a decir que es importante, tome nota, es un espacio donde la arquitectura es el evangelio. El gran dilema es que en el afán de tener templos construimos cajas de fósforos. A veces las cajas de fósforo no nos hablan. Pero cuando uno entra a un templo que está hablando desde las mismas paredes, uno descubre que el altar habla del sacrificio del reino de Dios, que el ambón recuerda que Dios sigue proclamando su palabra, que la fuente bautismal es la evidencia del nacimiento de nuevas criaturas, que la cruz proclama la muerte que ha sido vencida por Cristo. Incluso el silencio forma parte de la proclamación. El gran problema de nuestra sociedad actual es que hemos perdido la capacidad de guardar silencio. Vivimos rodeados de ruido. El teléfono suena, las redes sociales interrumpen, las noticias nunca terminan, nuestra mente permanece ocupada incluso cuando ocupamos descansar. En ese contexto, el templo ofrece una ruptura contracultural extremadamente importante, porque entrar en el templo pedagógicamente construido, el templo, que ahorita más adelante se lo voy a decir, el templo estratégicamente ordenado, es como esa contracultura al mundo del ruido. Cuando nuestros creyentes entran al templo, tendría que haber una puerta de esas que evitan el ruido, no sé cómo se llama, de esas que evitan el ruido para que selle completamente lo que está sucediendo afuera y simplemente el creyente tenga la posibilidad de encontrarse en un espacio donde el silencio no es ausencia, sino que es la voz profunda de Dios, donde tengo la posibilidad de escucharme, de escucharlo, de escucharlos, y tengo la posibilidad de estar presente.
Ujú. Como escribió Rowan Williams, la adoración comienza cuando dejamos de escuchar únicamente nuestra voz y nos abrimos a escuchar el misterio que constantemente está hablándonos de manera susurrada a nuestra vida. Por eso el silencio litúrgico no es un tiempo muerto y a veces nos cuesta mucho hacer silencio. Siempre o muchas veces cuando las iglesias hay silencio, están preguntando qué se nos olvidó, qué pasó, qué hay que hacer aquí. Hay que hacer silencio simplemente, pero nos cuesta el tema del silencio. El silencio es un acto de fe, es reconocer que Dios sigue hablando y que vale la pena detenerse para escucharle. Vivimos en una época que ha confundido lo familiar con lo superficial. Queremos una liturgia cercana y eso es bueno, pero a veces intentamos hacerla tan cercana que corremos el riesgo de volverla ordinaria. Olvidamos que la liturgia debe ser accesible, sí, pero olvidamos que la liturgia es esa conexión de lo material con lo trascendental, en donde el misterio tiene que permanecer. Y cuando desaparece el misterio, la adoración se convierte en espectáculo. Cuando la iglesia imita espectáculos del mundo, deja de ofrecer aquello que el mundo necesita, silencio, mística, misterio. Y las personas no van a la iglesia a buscar un showman o un show, para eso van a Cocobongo o a una discoteca. Las personas van a un templo a encontrarse con el misterio. Llegan buscando esperanza, llegan buscando perdón, llegan buscando sentido, buscando encontrarse con Dios. Y esta búsqueda, ojo con lo que le voy a decir, esta búsqueda comienza mucho antes de que el celebrante pronuncie la primera palabra. Comienza en el momento en el que alguien cruza la puerta del templo. Por eso, escúcheme lo que le voy a decir, es importante. Por eso, el cuidado del espacio sagrado no es cuestión de estética, es cuestión de pastoral. Una iglesia limpia, que huela rico, que no huela a Zampic, que no huela fabuloso. Una iglesia que huela rico, que huela a paz, que huela a misterio. Una iglesia ordenada, una iglesia donde sus bancas estén limpias, donde si la banca tiene una puntilla zafada, se haya determinado clavarla antes de tiempo para evitar un accidente y simplemente para comunicar que hay orden. Dios es un Dios de orden. Una iglesia preparada con dignidad, trapeada, limpia, sin telarañas. Una iglesia que envuelva el clima de oración. Esa iglesia sí ya está hablando antes de que el Padre salga a proclamar la palabra. Porque es esa iglesia la que precisamente está hablando de un espacio sagrado. Porque el espacio sagrado no existe porque Dios necesita una casa. Existe, ojo con lo que le voy a decir, existe porque nosotros necesitamos un lugar donde recordar quién es Dios y sobre todo quiénes estamos llamados a ser. Terminamos aquí este primer espacio de reflexión. Le voy a regalar un minuto para que tome nota, para que establezca preguntas, para que respire. Tal vez es mucha información. Un minuto. ¿Listo? Vamos a llamarle a este segundo espacio, a este segundo momento de reflexión, el espacio sagrado. Entonces, iniciamos con la base antropológica de lo que tiene que ver con el mundo de lo sagrado. Ya se dio cuenta por qué es importante la base antropológica, ¿no? Porque es la oportunidad de que no es que sea capricho de nosotros como formadores, que usted tenga que aprender esto, no es que usted como laico tiene, mire, te lo voy a decir ahorita, usted como laico tiene la responsabilidad de decir, oiga,
Padre, esta iglesia está sucia, hay que limpiarla. No porque le toque a ustedes, sino porque también el Padre tiene que orientar ese tema. Y si hay algo que está, que el Padre no puede ver, usted tiene toda la obligación como partícipe de esa comunidad de decirle, Padre, eso está muy sucio, esta banca está rota, porque todo eso hace parte de la organización. Todo eso hace parte del encuentro primero que tienen las personas que acaban de llegar y que van a decir, ay, no manches, esta banca está cojeando. No, no, hace parte del misterio, porque tiene que ver con todo el fenómeno antropológico del que ya hablamos, ¿no? Entonces, capítulo 2, el espacio sagrado. El espacio sagrado en la historia de salvación. Quisiera que demos un paso más. Ya no nos preguntaremos qué dice la antropología, sino qué revela la Biblia acerca del espacio donde Dios encuentra a su pueblo. Y quiero comenzar con una afirmación que nos puede sorprender. La primera realidad sagrada de la Biblia no es un templo, es un jardín. Esto no es un detalle sin importancia, es un detalle profundamente revelador. Cuando abrimos el Génesis encontramos que Dios coloca al ser humano no en una ciudad, no en un palacio, ni siquiera en un santuario construido por manos humanas. Lo coloca en un jardín con nombre propio, el Edén. A primera vista parece simplemente un escenario donde ocurre la creación. Sin embargo, estudios bíblicos y tradición patrística han visto en el jardín algo más profundo. El Edén es el primer santuario de la humanidad. ¿Por qué? Porque allí Dios camina con el ser humano. Allí existe comunión. Allí no hay separación entre el creador y su criatura. Allí Adán y Eva viven en una relación de confianza, de libertad, de amor con su creador. En otras palabras, el primer espacio sagrado no está definido por muros, sino por presencia. Escuche, presencia y presencia de Dios. Este principio es fundamental para la reflexión. Lo que hace sagrado un lugar no son los materiales con los que ha sido construido, no son sus dimensiones, no es su belleza arquitectónica. Lo que hace que un lugar sea realmente sagrado es la presencia de Dios y la respuesta creyente de una comunidad. Cuando el pecado rompe esa comunión, el ser humano no solo pierde el jardín, sino que pierde esa posibilidad de habitar plenamente en la presencia de Dios. Y aquí comienza la historia de salvación. Podemos decir que toda la Biblia narra el camino de Dios para devolver a la humanidad aquello que perdió, comunión. El espacio sagrado, un lugar de encuentro después del relato de la creación, encontramos varios episodios donde Dios elige lugares concretos donde revelarse. Fíjese que es una cosa muy interesante, porque a veces tenemos una preocupación excesiva por cómo están las cosas exteriores. Por allá, en algún lugar, me encontraba, alguien decía que en alguna celebración al padre no se le olvidó nada, solamente la hostia. Un detallito, cualquier tontería tenía que olvidar. A veces se nos olvida que la trascendencia, que las cosas necesitan orden. Se nos olvida que lo más importante dentro del contexto de la celebración es la presencia. Ahora, mencionaba esta primera reflexión que la historia de la salvación va a girar en torno a ese deseo que tiene Dios de regalarnos un espacio para encontrarnos con Él, de regalarnos un espacio para volver a la comunión. Y pensemos en Jacob. Mientras Jacob huye de su hermano Esaú, duerme en medio del desierto, sueña con una escalera que une el cielo y la tierra y dice, verdaderamente el Señor está en este lugar, yo no lo sabía. Y añade, qué terrible es este lugar. Ahora, terrible no significa terrible en la perspectiva nuestra, sino que terrible significa qué perturbador, es decir, qué es lo que está aconteciendo aquí que no logro comprender y me perturba. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo, dice el mismo. Fíjese que Jacob no construye un templo porque necesite darle una casa a Dios, levanta una piedra como memorial porque desea recordar que allí experimentó al Señor. Es decir, los espacios sagrados nacen de encuentros personales con Dios. Lo mismo sucede con Moisés cuando se acerca a la zarza ardiente, escucha una orden clara, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar que pisas es tierra santa.
La tierra no era distinta minutos antes. Lo que la convierte en santa es la presencia de Dios. Este pasaje tiene una enorme riqueza para quienes servimos en la liturgia. Entrar en el espacio sagrado exige una actitud de interioridad. Quitarse las sandalias significa despojarse de la autosuficiencia, del orgullo, de la distracción, para poder prestar atención a aquel que va a hablar. Cada vez que un rector entra al presbiterio, cada vez que un monaguillo se acerca al altar, cada vez que un sacristán prepara la celebración, realiza en cierto sentido un gesto espiritual, dejando fuera lo cotidiano y entrando profundamente en el misterio. El tabernáculo, Dios camina con su pueblo más adelante. Dios pide a Moisés construirle un espacio. Y aquí encontramos una enseñanza extraordinaria. Dios no manda a construir un punto fijo, manda a construir una tienda. ¿Por qué? Porque Israel está en camino. Dios decide habitar en una tienda porque quiere mostrar que Él camina con su pueblo. Y esta imagen tiene una enorme fuerza pastoral, porque nuestro Dios no espera inmóvil a que nosotros lleguemos a Él. Él camina con nosotros, es un Dios peregrino, un Dios que acompaña, es un Dios que comparte el camino. En nuestra tradición anglicana, esta idea resuena profundamente en la comprensión de una iglesia que tiene una misión. ¿Cuál? Ser pueblo. No somos una comunidad encerrada en un edificio, somos un pueblo enviado al mundo, que se reúne para ser fortalecido por la palabra y los sacramentos, pero que después de allí sale para seguir sirviendo. El templo existe para sostener la misión, no para reemplazarla. Por eso nuestra tarea principal no es en el templo, es en las calles. El templo de Jerusalén, con el reinado de Salomón, aparece un gran templo que es el templo de Jerusalén, una obra majestuosa, pero incluso en el proceso de dedicación de este templo, Salomón hace una oración, está por ahí en la escritura, que dice: ¿acaso puede Dios habitar sobre la tierra si los cielos, aún los cielos de los cielos, no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que he edificado? Y esa es una confesión extraordinaria. El mismo rey que ha construido el templo reconoce que Dios no cabe dentro de él. Entonces la pregunta vuelve a plantearse: ¿para qué construimos templos? Los templos sirven como ese primer jardín, sirven para recordar una alianza, sirven para reunir a un pueblo, sirven para orientar la oración, sirven para hacer visible una realidad invisible. Y esta enseñanza es importante para nosotros, porque la iglesia parroquial no es una casa exclusiva de Dios, es la casa de la comunidad que se reúne por Dios. Es el lugar donde el cielo toca la tierra mediante la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos y la oración común. Por eso, la relevancia de mostrarnos hacia el templo nunca debe confundirse con superstición. No veneramos el edificio, veneramos a Dios y en su presencia. No veneramos las imágenes, reconocemos en toda la expresión estética y artística la presencia y el misterio. Y allí, en ese misterio, Cristo, el nuevo templo, habita completamente en cada uno de sus sacramentos. En el Evangelio de San Juan se nos presenta una afirmación que transforma por completo la comprensión del Evangelio, la comprensión del templo. Dice Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente los presentes piensan que se trata del edificio de Jerusalén, que lleva tantos siglos siendo construido. Sin embargo, él aclara, el evangelista, que Jesús hablaba del cuerpo, del templo de su cuerpo. Con Cristo cambia el centro de la oración. Ya no se trata de un lugar geográfico, se trata de una persona. En Jesucristo habita corporalmente la presencia, el misterio, la plenitud de Dios. Donde está Cristo, ahí está el santuario. Por eso nuestras iglesias tienen sentido únicamente porque en ellas la iglesia se reúne alrededor de él. El edificio nunca reemplazará al Señor. Lo anuncia, lo señala, lo hace visiblemente en el sacramento. La iglesia presente en la realidad actual, lo único que tiene que hacer es hacer presente a Cristo como verdad fundamental que nos transmite el misterio y que nos conecta profundamente con el Padre.
Toda la historia de salvación apunta hacia ese momento. Los templos terrenos son signos visibles, nos preparan para la comunicación con Dios. Cada celebración es un anticipo del encuentro con Dios. Cada Eucaristía nos permite asomarnos al misterio y entrever lo que acontece en la trascendencia. Cuando el lector proclama la presencia. Cuando el monaguillo sirve, le sirve a la presencia. Cuando el sacristán le prepara la presencia. Todos colaboramos para que la comunidad pueda descubrir el misterio de la salvación en este acontecimiento netamente humano. Por allá inclusive, en alguna de las consagraciones habla de eso, ¿no? Dice, Señor, te presentamos de lo que tú nos has dado, pan y vino, haciendo referencia a la consagración. Después de la consagración, es decir, lo que tenemos es lo que te ofrecemos y que eso que es limitado nos permita entrar a un espacio de descubrir lo que está más allá de nuestras propias vistas, que es trascendental. Todo colabora para que la comunidad pueda vislumbrar en medio de la historia el destello de la presencia de Dios. Y esa es la grandeza de la liturgia, hacer presente aquí y ahora el reino que Dios ha prometido en su presencia y que un día contemplaremos con plenitud en la casa eterna del Padre. Regálese un minuto para tomar notas y para respirar. Vamos a pasar a nuestro tercer espacio de reflexión y aquí vamos a titularlo de manera particular, donde el cielo toca la tierra. Llegados a este punto, podemos hacernos una pregunta. ¿Qué ocurre realmente cuando la iglesia se reúne para celebrar la liturgia? Si preguntamos esto en la calle, probablemente escucharíamos respuestas como la gente va a rezar, se celebra la Santa Comunión, se escucha el sermón o es una reunión de creyentes. Todas las respuestas tienen algo de verdad, pero ninguna alcanza a expresar la riqueza de la liturgia. La tradición anglicana, especialmente a través del libro de Oración Común, ha comprendido que la liturgia no simplemente es una reunión religiosa, es el acto mediante el cual el pueblo de Dios participa por la gracia del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Por eso la liturgia nunca es una representación teatral. No recordamos únicamente algo que ocurrió hace 2000 y más años. Participamos del misterio pascual de Cristo, que sigue siendo eficaz para la iglesia en todos los tiempos. Por allá un señor, Don Gregory Dix, uno de los liturgistas más influyentes en el siglo XX, afirma que cada celebración eucarística une a la iglesia de hoy con la iglesia apostólica y con la adoración eterna del cielo. La liturgia sí rompe las barreras del tiempo. No estamos aislados en nuestra pequeña parroquia. Cuando celebramos, nos unimos a la alabanza de toda la iglesia, a la iglesia visible y a la iglesia invisible. Y esto cambia por completo la perspectiva. No venimos simplemente a cumplir con un servicio, venimos a entrar en el misterio de Dios. El templo como la proclamación silenciosa,
Cuando la persona entra en la iglesia, la palabra como ese espacio profundo donde se proclama el misterio, la arquitectura como esa pedagogía visible que permita que quien entre desde su entrada esté descubriendo el misterio. Por eso el templo, nuestro templo, tendría que ser nuestro primer predicador. La tradición cristiana nunca se ha entendido, en la tradición cristiana nunca se ha entendido la arquitectura como una cuestión meramente estética. La belleza tiene una función espiritual, no busca impresionar, aunque a veces lo logra. No busca confundir lo material con Dios, sino que busca dirigir la atención directamente a Él, como los principios ontológicos de la existencia de Dios, que revelan no solamente, que revelan que detrás de lo entitativamente hablando hay algo que está mucho más, que es trascendental, que es Dios. Por eso nuestras iglesias no buscan ser monumentos al talento humano, buscan ser signos del reino de Dios. El altar, el corazón de la liturgia. Si entramos a una iglesia y preguntáramos cuál es el lugar más importante, probablemente muchos responderían el altar, y con toda la razón. Pero debemos preguntarnos por qué. No porque sea el mueble más grande, no porque esté en la mitad, no porque sea el lugar donde se coloca el pan y el vino, sino porque el altar ocupa el centro en el que sino porque el altar ocupa el centro que representa al mismo Cristo. Desde los primeros siglos, los padres de la iglesia entendieron que el altar no era únicamente una mesa funcional, era un signo de Cristo sobre quien se ofrece el sacrificio de alabanza y alrededor del cual se reúne el pueblo de Dios. Por eso el altar merece reverencia. No veneramos una piedra o una mesa, veneramos a aquel que representa. Cuando el celebrante, en ocasiones, dentro de muchas tradiciones, besa el altar antes de comenzar la Eucaristía, ese gesto simplemente expresa amor, no expresa devoción o admiración por la piedra o el mármol, sino por lo que significa y por la presencia que está allí. Cuando hacemos una inclinación hacia el altar, reconocemos que nuestra vida debe orientarse hacia aquel que representa, y aquí encontramos una enseñanza práctica. Todo ministerio litúrgico debe conducir al altar, nunca competir con él. Es decir, todo debe girar en torno al misterio central, la Eucaristía. Veneramos a aquel, y la Eucaristía quién es Cristo. Veneramos a aquel a quien representa. Si un lector busca llamar más la atención que la palabra, olvidó su misión. Si un coro hace que la comunidad escuche más a los músicos que el mensaje del Evangelio, se desordenó. Si un celebrante se convierte en el protagonista absoluto de la celebración, la liturgia perdió su centro. El centro es Cristo, Cristo en el altar, y el altar está presente. El ambón es la mesa de la palabra, junto con el altar. El altar revela a Cristo, el ambón revela la palabra que se sigue proclamando y que sigue siendo reactualizada cada vez que se lee. Durante siglos se insistió mucho en la importancia de la Eucaristía, con toda razón. Sin embargo, por allá en algún momento del siglo XX, ayudó a redescubrir algo que siempre había estado presente, pero como desapercibido, que Cristo también está presente en las Escrituras, cuando se proclaman las mismas. Por eso el ambón no solamente es una tribu, como es el lugar desde donde Dios habla, continúa hablando a su pueblo. Es el espacio donde se proclama el misterio y donde el misterio nos comunica lo que corresponde a nuestra vida ser. En la tradición anglicana, la proclamación de la escritura ocupa un lugar central. No es casualidad que en el libro Oración Común se organice la oración diaria, la celebración dominical, alrededor de la lectura continua de la palabra. Eso expresa una convicción profunda. La iglesia vive de la palabra de Dios. Por eso el lector no presta únicamente su voz, presta toda su persona para que la comunidad pueda escuchar la voz del buen pastor. Y así el ambón y el altar forman parte de una unidad inseparable. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy grande. Tengo una grande frustración.
Mi gran frustración es que la mayoría de personas que leen la palabra no saben leer. No saben leer. No saben leer. Es decir, lo lamento mucho. Muchas de las personas que se suben a nuestros atriles, a nuestros amores, a proclamar la palabra no saben leer. Y eso es un problema. Es un problema grave. Muy grave. Ah, porque es que la palabra tiene que ser bien leída. La palabra tiene que ser bien proclamada. Si la palabra se proclama bien, el que viene con necesidad no la escucha. Dios hará su obra, claro, Dios suple nuestras dificultades, pero la palabra tiene que ser bien leída. Por eso el ministerio de lectores tiene que ser que no haya músicos, que no haya un coro, pero que los lectores lean bien, que sepan distinguir una epístola de un texto histórico, de un texto narrativo, de un poema en el Salmo. Que si van a cantar, canten bien. Si no sabe cantar, no cante. No cante. Porque es que el punto no es simplemente la intención. El punto es comunicar de manera correcta y de manera adecuada lo que se tiene que comunicar. Si el padre no sabe leer, usted tiene que decirle, padre, no sabe leer, con amor, con empatía, pero tiene que decirle, padre, no se le entendió. Porque es que decir, cuando yo estoy en el ambón, yo no soy yo soy la voz que está hablando aquí en nombre de Dios. Tengo que saber leer. Ah, es que todos los que leen son mayores de edad. ¿Listo? Entonces, ensáyela. La lectura. Todos la ensayan. Y los que han ido a alguna celebración funeraria, yo leo. Prefiero leer. Porque, por ejemplo, en el contexto funerario, yo necesito que las personas entiendan bien. Debajo del cielo hay un tiempo para todo, tiempo para morir, tiempo que la gente entienda la palabra. Yo, dentro de mi celebración, necesito que la persona pueda decir, aunque yo hablara todas las lenguas, incluso la de los ángeles, si me falta el amor, que la gente entienda lo que estoy leyendo. Porque es un mensaje, ¿vale? Uno alimenta al otro, el otro alimenta el sacramento. Como decía San Jerónimo, la ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo. Podemos añadir la separación entre palabra y sacramento empobrece la vida de la iglesia. La sacristía, ay, la sacristía, Dios mío. Ay, la sacristía. Nuestras sacristías a veces son cualquier cosa menos sacristía. Son el lugar para el chisme, el lugar para cotorrear, el lugar para almorzar, para desayunar, el lugar para tener todo remasado. Pero no son ese lugar en donde empieza la liturgia, en donde está todo lo que se necesita para celebrar el misterio. La liturgia empieza mucho antes en todo este proceso de preparar el altar, cuando se revisan las lecturas, cuando se dispone el pan y el vino, cuando quienes van a servir hacen una oración antes de salir del presbiterio, cuando el sacristán puede abrir de una cosa tan simple, abrir el recipiente de las hostias y probar una hostia, esta hostia está vieja, y cambiarlas, y no meter hostias viejas ahí que después sabe feo. Cuando el sacristán tiene la capacidad de abrir la botella de vino este vino está amargo, está malo, y cambiarlo. Cuando el sacristán tiene la capacidad, porque el sacristán está prestando un servicio, ¿no? No va a decir, no, que es gratis, no, si es un servicio, si alguien alzó la mano para ser sacristán es porque libremente y responsablemente está dispuesto a asumirlo con responsabilidad. Entonces, aquel que tiene la capacidad de mirar si las estoras están sucias, porque llevamos un mes en lavarlas, y tiene la capacidad de decir, no, no las lavaré. Padre, estas estoras hay que lavarlas, porque la liturgia tiene que ver con eso. Sí, el sacristán es un elemento fundamental en todo lo que tiene que ver con la celebración del misterio. La sacristía es la escuela de la humildad. Nadie aplaude lo que allí ocurre.
Nadie suele felicitar al sacristán porque el corporal estaba limpio, porque todo estuvo impecable, pero precisamente esa invisibilidad revela la espiritualidad del servicio cristiano. Jesús dijo, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La sacristía nos recuerda que el servicio más importante es el más invisible. Una liturgia que forma discípulos es una liturgia que empieza en sacristía, con aquel que tiene la capacidad de tener todo de manera correcta, en el lugar correcto. ¿Está bien? Ok. Espere que aquí se me fue esto, espérame. No se vaya. Ya está. Ok, seguimos. Entonces dice, ya está. En ocasiones pensamos que formar ministros, hablando de ministros, consiste en enseñarles técnicas, cómo caminar, cómo sostener un cirio, cómo abrir el leccionario, cómo preparar el cáliz. Todo es importante, pero si nos detenemos ahí, estaremos formando operadores litúrgicos, no discípulos. La primera tarea de la formación litúrgica no es enseñar movimientos, no somos máquinas, es formar el corazón, porque un corazón enamorado de Cristo sirve bien. Un corazón enamorado de la celebración transmite evangelio. Una persona enamorada de lo que presta, de lo que hace. Cuando yo era acólito, nos peleamos por el incensario. El que lleva el incensario es el que va adelante. Ay, ay, ay. Pero no es el que va adelante o el que va atrás. Es el que lleva su servicio con dignidad. Y eso se percibe. ¿Dónde? ¿O cómo? En el encuentro personal. Nosotros, como laicos, muchos de ustedes encargados de formar a otros laicos para el servicio del altar, tendríamos que enfocarnos en formar discípulos, no en formar expertos en liturgia o expertos en la rúbrica, sino discípulos que cuando están en el altar, aunque sea lavando los pies a sus hermanos, lo hacen con admiración y con respeto. Un corazón enamorado aprende rúbricas y va mucho más allá. Pero quien solo aprende rúbricas sin cultivar vida espiritual corre el riesgo de convertir la liturgia en una rutina vacía. Y es precisamente ahí lo que la tradición anglicana siempre ha querido evitar durante toda su existencia. Cuando hablamos de espacio sagrado, de altar, de ambón, de sacristía, no estamos hablando de muebles o de espacios o de habitaciones. Estamos hablando de pedagogía de Dios, una pedagogía que educa nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestro corazón, para reconocer que cuando la iglesia se reúne en nombre de Cristo, el cielo y la tierra vuelven a encontrarse. La liturgia no existe para llenar un horario en la rutina dominical, existe para formar un pueblo que, habiendo contemplado a Cristo en la palabra y en el sacramento, sale al mundo dispuesto a ser otro Cristo con aquellos que se encuentran en el camino. Tómese un minuto, respiremos. ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? ¿Están aburridos? No, no, padre, está interesante. Bueno, Alejandro, yo que ya lo desarrollo me tiene atrapada, estoy atenta a lo que va diciendo. Alejandro quiere decir algo. Oiga, disculpe, eh, bueno, no sé cómo lo manejen ustedes porque soy nuevo.
Bueno, yo he visto, por ejemplo, bueno, hojas con hojitas que usan a veces con las lecturas, y yo he visto gente que está tanto en contra como a favor de eso. Los que están en contra precisamente dicen, porque si el lector se equivoca, pues el que está leyendo la hojita pues ya se da cuenta, o sea, queda evidenciado. Se da cuenta que en lugar de decir el pan vivo que baja del cielo, dijo el pan Bimbo o cosas así. Pero también he visto que algunos defienden mucho esa metodología porque dicen, bueno, para los que no son mucho de concentrarse escuchando, pues ya el hecho de que les den una herramienta para que ellos también la estén leyendo, pues les ayuda un poquito a concentrarse más en el mensaje que les están dando. Yo, respecto al tema, yo pienso que, es decir, las herramientas que tenemos y que podemos utilizar van a depender también del contexto en el que nos encontremos, ¿no? Si mi comunidad es una comunidad de personas mayores, pues va a ser un poco complicado repartir este tipo de lecturas porque pues, de pronto se distraen en este ejercicio de querer leer y a la vez querer escuchar, ¿no? Estoy convencido de que lo más importante y lo más, es decir, en lo que tendríamos que hacer mucho énfasis es que el lector lea bien. Obviamente aquí nos encontramos con otro tema, es que el sonido esté bien. Entonces, son varias cosas que confluyen ahí, ¿no? Sin embargo, dentro del contexto particular de lo que nos corresponde, sí es elemental que quien vaya a leer lea bien, que tenga una capacidad. ¿Y qué significa leer bien? Es una pregunta que nos fue, bueno, Carvalho, ¿qué significa leer bien? Leer bien significa leer despacio, no hay prisa. Vocalizar, abrir la boca. Si hay palabras que decir, y la otra cosa, para poder leer bien, tengo que haberlo leído antes. No lo puedo leer, decir, te toca leer a ti, ay, pues yo no preparé, y termina diciendo el pan Bimbo. Entonces, pienso que decir, si el espacio, por ejemplo, si es con jóvenes, yo voy a repartir la lectura, al menos la del Evangelio, para que todos la sigamos. Y yo como ministro voy a decir, vamos a seguir todos la lectura. El Señor está con ustedes, ya me están prestando atención. Tampoco tiene sentido que yo reparta una hoja y que nunca la use, que no diga. A veces como que caemos en el tema de meter muchas cosas en la celebración, o ni siquiera sabemos para qué son. Si repartió una hoja, úsela, ¿sí? Pero ante todo, dentro de mi criterio, quien se para a leer el ambón tiene que saber leer. Eso va a ser garantía elemental de que todo salga de la manera correcta. Vamos a pasar al cuarto capítulo que se llama, y esta parte le va a gustar, vocación bautismal. Aquí quiero que se agarre porque esto va a estar interesante. ¿Listo? Vámonos. La iglesia no comienza con los ministros ordenados, así que lo siento. Si usted esperaba ser sacerdote para ser parte de la iglesia, lo siento muchísimo. Lo siento mucho. La iglesia no comienza con los ministros ordenados. La iglesia comienza en el bautismo. Y esa afirmación es especialmente importante dentro de nuestra tradición. A veces cuando hablamos de ministerios, pensamos inmediatamente en el obispo, en el sacerdote o en el diácono. Sin embargo, antes que cualquier ministerio, existe el bautismo. Ajá. Es decir, la iglesia no es una institución donde unos pocos actúan y otros están observando. La iglesia es el pueblo de Dios, reunido por Cristo, enviado al mundo por el Espíritu Santo. Y esa visión aparece claramente en el Nuevo Testamento. Pedro, ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Se lo voy a repetir otra vez. Ustedes son linaje escogido, chulada. Es decir, usted no está aquí por coincidencia, porque ay, a Dios se le coló. No, usted está aquí porque usted fue seleccionado, escogido de manera con su nombre particular. Sacerdocio real, hijo del rey. Nación santa, pueblo adquirido por Dios
¿Para qué? Para anunciar maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Notemos algo importante, Pedro no está escribiendo únicamente a los apóstoles, Pedro está escribiendo a la iglesia. Eso significa que toda persona bautizada participa en la misión de Cristo. Naturalmente, existen distintos ministerios, distintas responsabilidades, pero todos nacen de una misma fuente, el bautismo. Todos fuimos sumergidos en el agua, donde fuimos purificados. Todos fuimos marcados con el ungüento, con el santo crisma. A todos se nos entregó la luz. Todos somos vestidura blanca. Todos somos sacerdotes, reyes y profetas. El bautismo cambia la identidad. Nuestra cultura nos lleva a pensar que soy médico, que soy maestro, que soy sacerdote. Pero el Evangelio nos propone algo distinto. Antes que cualquier profesión, antes que cualquier cosa, y aquí lo emociono, antes que cualquier cosa soy hijo de Dios. Fundamental. Y el bautismo así no se convierte en acto social, no se convierte en tradición familiar. Es el momento en el que yo, hijo de Dios, soy incorporado dentro del cuerpo de Cristo. Y San Pablo utiliza la imagen extraordinaria. Dice, escúcheme, fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y entonces hace una pregunta. ¿Puede el ojo decirle a la mano no te necesito? ¿Puede la cabeza decirle a los pies ustedes no son importantes? La respuesta es evidente, ¿no? Porque el cuerpo vive precisamente gracias a la diversidad de sus miembros. El cuerpo vive apasionadamente, intensamente, aunque las iglesias estén divididas. El cuerpo palpita, aunque las iglesias en sus obispos estén peleando. Cristo vivo sigue presente. Sigue presente. No hay otra cosa. Eso ocurre en la iglesia. No todos hacemos lo mismo, pero todos somos necesarios. Aquí encontramos uno de los grandes aportes de la tradición anglicana. Richard Hooker insiste en que la iglesia vive gracias a la armonía entre los distintos dones que el Espíritu concede. La unidad nunca significa uniformidad. La iglesia necesita predicadores, músicos, lectores, sacristanes, monaguillos, personas que reciban al que llega por primera vez. Es decir, la iglesia necesita al que visita a los enfermos, al que enseña a los niños, al que hace silencio. La iglesia necesita a todos. Uno de los riesgos más antiguos de la iglesia consiste en convertir el ministerio en un símbolo de prestigio. Y hablando de ministerio de cualquiera, es que él es lector. Ahí va el señor lector. Como si fuera el lector. Solo el lector, compañero. Está prestando un servicio. Ser obispo, ser sacerdote, ser diácono, ser religioso, ser lector, ser ministro de la Eucaristía, no te hace más ni menos. Simplemente estás prestando servicio. Hágalo bien. En varias ocasiones los apóstoles discutieron por saber quién era más importante. Y Jesús responde de manera sorprendente. No da un discurso, no organiza una votación, simplemente toma una toalla, un recipiente de agua y comienza a lavar los pies. Imaginen la escena. El maestro realiza el trabajo reservado a los esclavos. Con ese gesto redefine para siempre el significado de la autoridad en la iglesia. La verdadera autoridad no consiste en ocupar el primer lugar, consiste en ser el primero en servir. Ese principio debería transformar cada uno de sus ministerios. Un lector no proclama para que admiren su voz. Un monaguillo no sirve porque es guapo y bonito y se ve bonito de blanco. Un sacristán no prepara el templo para que le den un reconocimiento. Un servidor auténtico experimenta alegría cuando ocupa a Jesús el centro de sus vidas y él puede permanecer discretamente unido a él. Entonces aquí la liturgia empieza a formar carácter. Aquí la liturgia, cuando se mira desde esa perspectiva, se convierte en parte de nuestra fe.
porque esperamos el domingo, no para aparecer, sino para servir a aquellos que andan buscando a Dios, que por alguna razón se colaron a nuestras iglesias, andan perdidos, tocaron la puerta equivocada, fueron a la iglesia que no era, están ahí, y por la manera como usted los atiende y les sirve, dicen, hombre, aquí está el jardín del Edén que se había perdido. Si me hago entender, ya me entiende, ¿cierto? Aquí está la presencia de Dios, aquí hay liturgia, aunque no conozca el término. ¿Mm? Aprendemos a guardar silencio, aprendemos a pedir perdón, aprendemos a dar gracias, aprendemos a compartir, aprendemos a acercarnos humildemente a la mesa del Señor. ¿Cuándo? Cuando tenemos la capacidad de servir desde el encuentro personal con Dios. Por eso los ministerios litúrgicos también cumplen función pedagógica. Un lector proclama con serenidad, un lector que proclama con serenidad enseña a escuchar. Un monaguillo que sirve con reverencia enseña a respetar el misterio. Un sacristán que prepara cuidadosamente el templo enseña que Dios merece el respeto y el esfuerzo. Sin pronunciar una palabra, están evangelizando. Por allá algún santo romano dijo, evangelicen en todo el tiempo y de vez en cuando utilicen las palabras. Servidores antes que especialistas. Vivimos una sociedad que está obsesionada por la eficiencia. Todo tiene un aspecto positivo, pero lo fundamental es el servicio. Hay que capacitar, claro que sí, pero tanta capacitación puede convertirse en un peligro. Porque si hay mucha capacitación y no hay encuentro, buenos funcionarios, no buenos predicadores. Así, el misterio se convierte en un espacio para encontrarnos con Dios. Por eso hoy, para terminar este cuarto capítulo, tenemos que preguntarnos qué función cumple en mí o qué función cumplo yo dentro del servicio del altar. ¿Cómo lo estoy prestando? Cada vez que tengo la oportunidad de ponerme frente al altar, y en el altar me pregunto, ¿estoy haciéndolo bien? Porque es que siempre que le vean en el altar, no van a verle a usted, van a ver al que está detrás de usted. Por eso es fundamental hacerse transparente para dejar que la gracia de Dios siempre esté presente. Y aquí vamos a hacer un salto para que no se estrese. Listo. Vamos a ir concluyendo. Este documento se lo voy a compartir. Va a estar en el archivo que va a tener el padre David. Termino con esto para que haya un espacio para conversar. ¿Vale? Hoy hemos comprendido que el espacio sagrado no es simplemente un lugar, sino que es signo de la presencia de Dios. Hemos descubierto que la liturgia no es una serie de ritos, sino que es el encuentro del pueblo de Dios con Cristo. También hemos visto que ningún ministerio nace del deseo de ser importante, sino de la gracia del bautismo y del llamado a servir. Por eso, cuando regresen al servicio, no piensen únicamente en hacer las cosas bien, piensen sobre todo en ser mejores discípulos. Porque un lector puede leer perfectamente y no haber escuchado nunca la palabra en su corazón. Un monaguillo puede conocer las rúbricas y no haber aprendido a servir con humildad. Un sacristán puede preparar impecable el templo y olvidar que el templo es el lugar del encuentro con Dios. La calidad de la liturgia no depende únicamente de que todo salga bien. Depende fundamentalmente de que quienes sirven lo hagan con fe, con amor, con convicción, canales de encuentro con lo trascendental. Quisiera terminar dejándoles una pregunta, no para que respondan ahora, sino para que se la lleven en su corazón. Cuando las personas participan en una celebración donde yo sirvo, ¿descubren mi protagonismo o descubren la presencia del Señor? Que esta pregunta ilumine nuestro ministerio y nos ayude a servir siempre con humildad, fidelidad y alegría. Agradezco mucho el espacio que me han regalado de reflexionar con ustedes. Espero que no haya sido agotador esta reflexión
lo tomé muy en serio. Eh, Estoy a favor de que se hagan pláticas conversacionales, pero creo que hay temas que se tienen que tocar desde la raíz, dándole un poco de contenido académico a la reflexión, porque al final eh, nuestros laicos tienen que ser bien formados. Eh, pues ya, Padre David, estamos en sus manos. Genial. Muchas gracias, Padre Carlos Magno. Y ha sido muy preciso sus aportes en esta reflexión. Y en realidad em, es como una sintonía de varios participantes. A veces nos hemos centrado y me alegra que el Padre Carlomagno em, ha relevado a veces el centralismo de ver al presbítero en un escenario del espacio sagrado para darnos cuenta que muchos y muchas en realidad participan en el escenario litúrgico. Claro, acabo de también revisar algunas cosas mientras que el padre Carlos Magno estaba comentando y dialogando. Por ejemplo, es relevante el tema de la vestidura que tienen, por ejemplo, el clérigo, ¿no? Con el cuello clerical y hace de que, como alguna vez unos amigos teólogos argentinos me decían, a veces el cuello clerical como que establece, digamos, un orden prioritario sobre el escenario sagrado, ¿no? Y donde finalmente uno se pregunta, ¿y qué sucede con los otros que participan, ¿no? Alguna vez alguien me preguntó, ¿y los sacristanes tienen vestimentas? Sí, en el ámbito anglicano, los, hasta los sacristanes tienen sus vestimentas litúrgicas. Y lo que quiero decir es que, digamos, el trabajo en el escenario del lugar sagrado, lo que se pretende es que todos en la democratización teológica de la participación litúrgica tiene una vital importancia que lo ha puntualizado de manera muy, muy, muy inteligente el padre Carlos Magno, ¿no? Y me alegra que así lo podamos ver. Eso significa muchas cosas y quiero agregar esto. A veces yo he estado en muchas parroquias donde los jóvenes se quedan impresionados al ver o una mujer con cuello clerical o un hombre con cuello clerical y toman esto como una meta, ¿no? No, yo también quiero, ¿no? Entonces, cuando, sin embargo, en el escenario de lo sagrado, ser presbítero es un don, o sea, es un camino a seguir, pero no es el único. Quisiera yo que en nuestras diócesis, tanto del norte y el sureste, vamos a tratar de trabajar eso como instituto, querido Carlos Magno, tener una escuela de sacristanes, por ejemplo, ¿no? Capacitados, formados, instruidos, entonces que cumplan el rol que debieran cumplir y que no se ve. Como muy bien dice el Pablo Carlos Magno, la sacristía primero termina siendo más un lugar donde se ponen los despojos de la iglesia, ¿no? La cruz que se usó en Pascua, ahí está arrimada, las ropas, todo está arrimado y no hay ahí un desarrollo, digamos, organizado del sacristán, donde desde ahí, desde mucho antes del inicio de la misa, digamos, ya el escenario de lo sagrado y de lo ritual empieza, ¿no? Las oraciones, hay oraciones previas a la misa, donde inclusive con el sacristán se hacen, ¿no? Se empieza todo un proceso de votos
que es muy poco conocido. Entonces, sí, tenemos que ahondar ahí ese ejercicio. Y por otro lado, algo que me interesó mucho lo que dijo el padre Carlos Magno, que a diferencia de la Iglesia Católica Romana y quizás de otras iglesias, para nosotros lo sagrado está en donde celebramos, digamos, el querigma, ¿no? Celebramos la predicación de la palabra y los sacramentos. Por eso para los anglicanos no es un problema eh, hacer los sacramentos, por ejemplo, en un parque, hacer los sacramentos en una playa, hacer los sacramentos en un lugar, porque lo que hace sagrado ahí no es la constitución del magisterio que te dice se hace aquí y no está autorizado acá, sino es donde podemos ocasionar, digamos, y más que ocasionar, reconocer que vivimos en un ámbito de lo sagrado. O sea, la idea de separar lo secular de lo sagrado nos ha hecho mucho daño, ¿no? El contexto bíblico nunca fue separar lo sagrado de lo secular, ¿no? Más aún, la Eucaristía está dentro del desarrollo de un ágape comunitario, de una comida, que era lo más cotidiano en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, es que lo común termina siendo también sagrado. Y eso lo estamos perdiendo. O sea, estamos perdiendo la oportunidad de que, como bien alguna vez el padre Andrés también lo decía, ¿no? Este bosque, Oh, por ejemplo, esta serie de hacer un templo ecológico, por ejemplo, solamente se le puede ocurrir a un anglicano. Es decir, no hay posibilidad de que otras iglesias así lo puedan hacer, ¿no? Pobre presbítero no católico romano que, por ejemplo, hace un matrimonio fuera de los templos. Esto está prohibido. No lo pueden hacer. En cambio, en la iglesia anglicana, el concepto de lo sagrado es mucho más, digamos, una visión tan inclusiva, ¿no? Tan inclusiva de donde pretendemos no separar lo secular de lo sagrado, ¿no? Padre Carlos Magno, genial. Yo le agradezco muchísimo. Y podemos entrar ahora a un diálogo, ¿cierto, padre? claro que sí, Preguntas, claro que sí. preguntas. El padre Carlos Magno está a disposición. Todavía tenemos mucho tiempo, bueno, no mucho, pero sí tenemos tiempo, para entrar a esas preguntas que podemos, No, desarrollar. ¿Alguien, por favor? yo me quedé con la duda, Sí, ¿cuál es Alejandro. Dale. cuál es la vestimenta del sacristán? Ah, bueno, si lo puedo contestar es muy simple. Quizás vamos a profundizar mucho más esto en otro curso. Me gustaría darle más tiempo, pero en la tradición anglicana, la vestimenta de los ministros laicos y la vestimenta de los sacristanes es parte de lo que para la iglesia anglicana también es la vestimenta del presbítero y del diácono, en un escenario litúrgico donde el rito es una suerte no del cura que es el centro del escenario, sino con otros. Y por lo tanto, si ustedes se van a dar cuenta, los paramentos, de acuerdo a los colores litúrgicos, existen. No solamente tenemos un mantel blanco para todo el año, jugamos nosotros con los colores porque para nosotros los colores son pedagógicos. De igual manera, jugamos nosotros, y permítame utilizar el término jugar, porque es un juego, el rito es un juego lúdico, donde todos entramos a una celebración, donde el clérigo tiene una vestimenta, ustedes saben que tienen el cuello clerical, y para algunos puede significar poder,
pero para muchos de nosotros significa ese cuello del esclavo, del siervo útil, ¿no? Eso tiene un significado muy importante. Además, quiero recordarles que el cuello clerical es de tradición no católica romana, ¿no? Proviene de toda una experiencia por ejemplo, fue creado por un pastor presbiteriano escocés y de ahí pasó inmediatamente a hacer uso de la iglesia anglicana porque simboliza los grilletes en el cuello de ser esclavo de Cristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tener el cuello clerical blanco alrededor del cuello o tener ese pedazo significa ser siervo. Entonces hay una simbología en la vestimenta, como lo también tiene el sacristán. El sacristán tiene una vestimenta porque el sacristán, como muy bien indicó el padre Carlos Magno, es el que trabaja todos los preparativos para el acto del misal. Y asimismo, esa vestimenta que tiene, que inclusive es un bastón, que es usado en la iglesia anglicana como la persona que está al frente de las procesiones. El sacristán pasa al frente de las procesiones. Detrás está el presbítero y detrás están, por cierto, adelante está el crucífero, luego viene el sacristán, que no sé si ustedes se han dado cuenta, en las famosas tradiciones anglicanas hay una persona que usa hasta un chaleco largo de un color oscuro. Este es el sacristán, que es el que de alguna manera organiza, por ejemplo, dónde se ubican los clérigos invitados, las personas para predicar, el lector, el que está atento, por ejemplo, de las cosas quizás entre comillas menores, pero que tiene una importancia muy grande. Entonces, sí, es todo un tema. Y quizás como yo me llevo como desafío, y quizás lo tenemos que trabajar, querido Carlos Magno, el tener un curso específicamente para sacristanes. Y más aún, en Estados Unidos, por ejemplo, existe lo que se llama el grupo de sacristanes de toda la iglesia episcopal. En Inglaterra ocurre lo mismo, es como una asociación. Así como hay una casa de diáconos, así como hay una casa de presbíteros, una casa de obispos, también hay una casa de sacristanes que se capacitan, se forman, porque, por ejemplo, hay que tener las habilidades suficientes para, por ejemplo, hacer cierto tipo de limpieza, cierto tipo de orden, los previstos para hacer la misa, organizar que todo esté preparado, cómo se hace, por ejemplo, la procesión juntamente con el presbítero y los símbolos que se manejan. Entonces ustedes se van a dar cuenta que es increíble. Ahora, si a todo esto le damos una interpretación de cómo desarrollar, que a mí usualmente me interesa mucho esto, la teología popular y una iglesia popular, pues no tenemos que necesariamente estar en lo pomposo de muchas cosas que puede hacerse. Las grandes catedrales anglicanas en Inglaterra como Estados Unidos tienen mucha pomposidad y no estoy en contra de esto. Lo que estoy diciendo es que a veces nuestras propias iglesias también pueden tener una versión cultural de la sacristía con, digamos, una vestimenta cultural, porque son vestimentas culturales de las cuales podríamos dialogarlo y dialogarlo en su momento. Ok, disculpen. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, directo al padre Carlos Magno. Y yo tengo una pregunta, buenas noches. ¿El sacristán puede ser o es el mismo que el primer guardián o no? ¿Sí me escucha? ¿No me oye? Sí, sí, yo sí lo escucho. Ah, ok. ¿Quieres contestar, querido Carlos Magno? Puede ser el mismo o tiene que ser alguien Padre, en diferente? esa parte creo que usted tiene más experiencia que yo. Ok.
déjeme le digo porque, por ejemplo, nosotros tenemos el primer guardián y por lo que veo ustedes que dicen, no tenemos sacristán. Yo no sabía que teníamos que tener un sacristán o que pudiera haber un sacristán. El primer guardián que yo veo aquí en nuestra iglesia, por ejemplo en San Pablo, acá en Monterrey, pues hace este trabajo, vamos a llamarlo así, que ustedes están mencionando hasta cierto punto, no completo, porque no se reviste. Pero puede ser el mismo, o es el mismo, o es diferente. Bueno, tendríamos que ahí entender un aspecto, ¿no? Eh, realmente en el ámbito de la iglesia anglicana en el mundo, el primer guardián no necesariamente es lo mismo que un sacristán, ¿ya? ¿Por qué? Porque el primer guardián es la máxima autoridad laical y tiene que ver más como el asistente administrativo de la parroquia, ve los gobiernos y las finanzas. En cambio, el sacristán tiene más un rol en el enfoque litúrgico, ¿me entienden? Entonces, y esta es una separación en la tradición anglicana. Sin embargo, permítame indicarles que tendría que revisar los cánones de la Iglesia Anglicana de México. No sé si hace una especificidad sobre el asunto. Como digo, estos son ejercicios de tipo, en realidad Sí. también cultural, ¿no? Bueno, sí, perdón. Podríamos agregarle al primer guardián algunas funciones. Sin embargo, el primer guardián es como digamos, el, el que supervisa las propiedades de la iglesia, gestiona las finanzas junto con el consejo parroquial y tiene voz directa en el liderazgo de la congregación. ¿Se da cuenta? Posiblemente el primer guardián podría tener un vínculo con, digamos, con el presidente del consejo administrativo parroquial. En cambio, el Bu- sacristán se dedica estrictamente a la preparación física del altar y del servicio de vino. Es quien cuida, por ejemplo, que los vasos sagrados estén limpios, ordena los libros, prepara el pan y el vino, asiste directamente al sacerdote antes de la misa y no tiene poder de gobierno sobre la iglesia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es que hay el tema de la funcionalidad, ¿no? Uno cumple una función más bien como dentro del campo administrativo, el otro cumple una función netamente pastoral. Que de pronto la misma persona pueda hacer las dos, pues sí, no habría ningún tipo de problema, ¿no? Sin embargo, pues Bueno, cada uno tiene una función completamente diferente. Es como si un acólito, no, como si un diácono eh, eh, pueda ser de pronto administrador, es decir, son funciones completamente diferentes, ¿no? bueno, me gustaría dar un comentario. Tal vez las diócesis puedan variar un poco porque, por ejemplo, en nuestro caso yo sí he sabido que bueno, no hemos visto un sacristán acá, la verdad, no sabía yo, pero sí el primer guardián se encarga en realidad de todo eso. Más que administrativo, es como que la mano derecha del clérigo, aquí en nuestra diócesis del norte, como que la mano derecha del clérigo y es el que se encarga, por ejemplo, de estar al pendiente de todas estas cosas, no tanto administrativas, porque, bueno, a lo mejor lo veo yo de una manera diferente, ¿verdad? Porque, como les digo, por cada diócesis, pero así lo manejamos nosotros, el primer guardián, pero no, nada, lo único es que no se reviste. O sea, esa es la diferencia con el sacristán que ustedes nos mencionan, pero hace en realidad todas las cosas no todas, algunas cosas, pero es la mano derecha del que digo, en nuestra diócesis, ¿verdad? Ahí Ok, la gracias. clave sería poder identificar entre los cánones, y esto lo están viendo inclusive con Ujú. el traducción, que menciona los cánones del personaje llamado Sacristán y que menciona los cánones del personaje llamado Primer Guardián. Y Sí, si lo ellos revisaré. Exacto. complementan. Gracias. Tendríamos que Sí, revisar que el tema de los revisarlos. cánones, porque hay que recordar que en la iglesia anglicana los usos debidos de roles están siempre detallados en los cánones que son culturales, ¿no? Y cada iglesia, en este caso de la comunión anglicana,
cada iglesia pues desarrolla unos cánones, por un lado básicos, pero por otro lado específicos al contexto cultural, ¿no? Ahora, es tradición de la iglesia anglicana inglesa tener esa diferencia, ¿no? Entonces ustedes van a darse cuenta que en una procesión, porque ustedes van a ver varias personas delante del presbítero y ustedes dicen, ¿quién es este, no? Que anda con una vara, por ejemplo, y que está delante después del que lleva los crucifijos. Ah, él es el guardián, él es el sacristán. Entonces, hay tradiciones que son desde el siglo XVI, es decir, que se mantienen en Inglaterra y también en la iglesia episcopal. Revisemos los cánones, yo me comprometo también a revisarlos y de acuerdo a eso podríamos dialogar sobre lo que podríamos trabajar. Ahora, puede ser que también los cánones ni siquiera lo mencionen. Entonces, Esta va a ser una buena pregunta para el foro que se haga sí, en el siguiente sí, espacio. sí, para el siguiente foro lo estaremos dialogando. ¿Otra pregunta, otra contribución? Yo quiero comentar algo sobre lo que estaban diciendo ahorita del sacristán y el primer guardián. Cuando yo llegué a la iglesia, a la diócesis de aquí del sureste, la, a la iglesia Santa María Virgen, había un diácono y era el primer guardián. Entonces, primer guardián y después fue diácono, don Ricardo Landa, que en paz descanse. Ujú, Tenía una sí, función dentro de la misma iglesia, tal cual lo están mencionando ahorita. Quizás no en lo administrativo, que sí tenía cierta participación, y también lo era como sacristán. De hecho, pues me acuerdo que él me platicaba, llegaba los domingos, siempre era el primero en llegar ya tenía su horario como que fijo, y ese era su servicio, estar dentro de la iglesia, ver que no faltara nada, que estuviera todo bien, ujú, que al momento de organizar la liturgia para la Santa Eucaristía Dominical estuviera todo de acuerdo a la Eucaristía, ¿no? Lo que estaban diciendo justamente ahorita. Sí, como comentan, habría que ver los cánones, porque también, no sé, nunca tuve una plática con él así, pero sí sé que él hacía esas dos funciones, tanto como sacristán, y ahora no hay, no hay ni diácono ni sacristán, pero sí es no, un pequeño comentario. Y una pregunta sobre el primer punto que nos habló el padre Carlomagno. ¿Por qué si la mesa del Señor es para todos, a veces hay laicos que no se acercan? ¿Por, por qué? ¿Por qué podría ser? Cuando Si yo hablamos de ya la tengo mesa de la eso. Eucaristía, ¿no? Sí, 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 o sea, ya Hablamos en de la la comunión. Eucaristía de la comunión, sí, exacto, de lo que estaba Eh, diciendo usted, Padre Carlos Oiga, Magno. sabe que eso es para mí ahorita un reto grandísimo. Cargamos con un peso inmensamente grande, una tradición de la que yo hice parte en algún momento de mi vida, gracias. Tengo que reconocer, gracias a Dios, hice parte de esa experiencia en la que se limitaba la mesa del altar solamente para las personas que estaban preparadas o para las personas que de alguna forma, es que ahí ya empieza como el conflicto, ¿no? Dicen por ejemplo, cuando yo voy a una celebración, yo siempre les pido que comulguen todos. Entonces las personas tienen dos excusas. La primera excusa es que son pecadores, pero pues nunca los ángeles comulgan y todos los santos están muertos. Eso es claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, la comunión es para pecadores. Así, así. El médico, la persona que está aliviada, sana, no busca al médico. El que busca al médico es porque está enfermo. Y todos los que van a la iglesia es porque necesitan algo. Todos los que buscan a Dios es porque necesitan algo. No comulgar, no acercarse al altar, sería como ir al médico y no tomarse la medicina que manda. El altar es para todos. Entonces, primera excusa es
que soy pecador. Todos. Nadie podría comulgar si fuera por pecadores que no pudiéramos comulgar. Nadie podría comulgar. La comunión es para todos. El altar está servido. La medicina está ahí. Acérquese. Ahora, la segunda excusa que ponen es que no están preparados. Sin embargo, yo siempre les digo, bueno, entonces, ¿para qué vinieron? Si no están preparados, ¿para qué vinieron? ¿Qué significa estar preparados? Confesarse. Hágalo. Abra el corazón. Dice la palabra. Entra en tu corazón, cierra la puerta, habla de tu Padre que está escondido. Háblele a Dios. Hable con Él. Ya está. Es las dos excusas o los dos criterios, creencias que hemos cargado a lo largo de tanto tiempo, hace que las personas cuando lleguen a la celebración y vean el altar lleno de medicina, de alimento, no lo coman ni lo tomen porque ellos mismos se creen que no pueden. Sin embargo, cuando uno les hace este contexto, uno les dice, oiga, si quiere comulgar, venga, comulgue. Es decir, aquí viene la función del ministro, ¿no? Si quiere comulgar, comulgue. Es que soy pecador, pues bienvenido, ¿no? Este es un club de pecadores dispuesto a conocer a Dios. Es que no estoy preparado. ¿Acaso tener el alma rota no es suficiente preparación? Hacer que se comulguen. Y ustedes no saben la alegría que experimenta una persona que puede vencer esa barrera, acercarse a comulgar y descubrir aquello que andaba buscando en Dios. Eso les cambia completamente la perspectiva. El altar es para todos. Nadie puede negarnos el derecho y la obligación de acercarnos al altar. Nadie. Nadie está por encima de Dios. Y Dios dijo, aquí está, el que quiera venir que coma. Solo que a veces nos llenamos de tonterías en la cabeza. No sé si va por ahí. Sumsi. Además Sí, padre, viene de esta por ahí viene. tradición, Gracias. además viene de esta tradición que todo latinoamericano hereda, ¿no? De la Iglesia Católica Romana, que es, digamos, casi guardián hacia la participación de los sacramentos, ¿no? Para algunos inclusive la confesión. Yo me he encontrado con personas que me dicen, yo quisiera participar, pero no me he confesado. Ah, ok, entonces, y están buscando el confesionario, ¿no? Que también en la iglesia anglicana lo tenemos, ¿no? Sin embargo, en la tradición católica romana hay que confesarse para participar de la Eucaristía, ¿no? Ahora, claro, si usted no es católico romano, en realidad no debería participar en la Eucaristía de estas misas. Sin embargo, ellos no van a preguntar, ¿no? Entonces, más de uno de nosotros hemos participado en la Eucaristía Católica Romana, porque en realidad, digamos, ellos no van a estar preguntando, pero formalmente ninguno que no es católico romano debería participar en la Eucaristía Católica Romana. El sacerdote no debería dárselo. Entonces, pero nosotros en la iglesia anglicana, y lo hemos trabajado también en el tema de anglicanismo, con el padre Ángel, la mesa eucarística para nosotros es abierta, libre, gratuita y de gracia. Es medicamento, es alimento. Por ejemplo, alguien me dijo, ¿y entonces puedo participar? Sí, más aún, lo necesitas. Supongo yo, tienes a tu hijo que llora. Ahorita tengo dos nietos que acaban de nacer y gritan como, uy, Dios santo, como gatos de medianoche. Y uno dice, Dios santo, ¿qué hay que hacer? Y acá hay un dicho que no sé si en México también es el mismo, ¿no? El que no grita, el que no llora, no mama. Es decir, está diciendo, quiero leche. Oye, esa es la disponibilidad para nosotros en la iglesia anglicana de todos nosotros, cada domingo. Inclusive no necesariamente los domingos tienen que darse la Eucaristía, si queremos darlo jueves, viernes, miércoles. Es decir, porque estamos gritando como esos bebés que decimos queremos tomar la leche. Entonces, esa es la actitud anglicana, porque para nosotros la Eucaristía es alimento espiritual. Bebemos gracia. Bebemos. ¿Tú quieres ser una persona agraciada? Toma la Eucaristía.
Por eso que cuando yo, por ejemplo, viajo y no encuentro una iglesia anglicana, estoy buscando un lugar donde tomar la Eucaristía, indistintamente que es católico romano o evangélico. Ah, van a dar la Santa Cena en la iglesia evangélica. Ya, yo participo. Porque indistintamente de quienes las instituyen, para mí la Eucaristía es gracia de Dios, es mesa de Dios, no es de ellos. Si veo una iglesia católica romana y van a dar la Eucaristía y no hay una iglesia anglicana, ni luterana, ni metodista, ni bautista, ni evangélica, participo en ello porque yo quiero tomar la Eucaristía, porque para mí es medicina, para mí es alimento. Soy como el niño, como mi nieto que llora, como descosido, a medianoche y no deja dormir y grita, hay que darle de mamar. Eh, el término Shaddai, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, el Señor es el Shaddai. Shad viene de seno materno, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos Dios es mi Shaddai, Él es la madre que me quiere dar esa leche espiritual, ¿no? Entonces hay que recordar esto siempre en la identidad anglicana, ¿no? Por eso para nosotros la Eucaristía es abierta, libre y gratuita. ¿Le vas a impedir darle la leche a alguien, a un niño? Es igual, la Eucaristía la vamos a impedir de ninguna manera. Hay un partido directo, Ok, está bien. mejor, y ya me lo envías después. Entonces lo mando al grupo en un momentico. Ah, genial, mejor. Cuando usted diga, padre, oramos. Sí, Hágale pues. Señor, te doy gracias esta noche por la oportunidad que me has regalado de compartir con mis hermanos. Quiero darte gracias, Señor, por el regalo que nos das de ser parte de tu presencia, por permitirnos estar cerca de ti, por darnos la fortaleza para poder seguirte. Perdón si a veces no hacemos lo suficiente, Señor, pero trabajamos con nuestra humanidad y hacemos lo que está en nuestras manos. Danos la luz en lo profundo del corazón para poder ver el camino, el paso que tenemos que dar en medio del camino que hemos elegido, porque tú así nos llamaste. Bendice nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestras responsabilidades y permítenos, Señor, hacer todo lo que corresponda para que te conozcan a ti, para que tu presencia sea cada día más evidente y podamos descubrirte cada día al partir el pan. Bendícenos hoy, mañana y siempre. Amén. amén. Listo. Bueno, hasta luego. Que Que tengas descansen. Muchas gracias por el excelente tiempo noche. que se ha brindado. Bonita noche. La próxima reunión vamos a hablar sobre el tema de la música y también la cuestión que tiene que ver con celebraciones y el lugar que tiene lo lúdico en la liturgia. Gracias, Padre Carlos Magno, por todo, por su bendición y por Amén. tus Gracias, Padre grandes Carlos Magno, de aportes. Padre Nos Limo. estamos viendo muy pronto y bendiciones. Bendiciones, bendecida noche a todos.